Y el gobierno de Estados Unidos, una de las últimas sanciones que tomó fue contra la comercializadora de servicios médicos y la unidad central de servicios médicos del régimen cubano. Mucha gente dice, bueno, ¿para qué más sanciones? Estas sanciones no hacen nada, queremos una intervención militar. Eh, lo cortés no quita lo valiente. Una cosa es la acción final, que esperemos que en algún momento se produzca, para traer a Raúl Castro frente a la justicia de los Estados Unidos, pero estas sanciones tienen un peso propio, un peso específico. Para hablar de eso me acompaña María Berlao, directora de Archivo Cuba, una excelente amiga de esta casa y creo que la persona que más sabe de misiones médicas cubanas en el exilio, porque ha documentado la esclavitud moderna que representa esto durante muchísimos años. María, bienvenida. Buenos días, Mario. María, ¿qué significan estas sanciones? Me imagino que para ti, que durante años has cubierto esto y has investigado sobre el tema, haya sido una buena noticia esta sanción a la comercializadora de servicios médicos. Hacía tiempo que debían haberla puesto, pero aleluya que la pusieron. Yo creo que lo que significa es que se le va cerrando el cerco a la dictadura para obtener los fondos de las brigadas médicas cubanas y ojalá de otros trabajadores de exportación, porque estas sanciones están vinculadas con la sanción al Banco Financiero Internacional, que ya estaba en la lista de restringida desde el 2021. Es el Banco Financiero de Gaesa, o por lo menos eso se reporta y se cree. Pero ahora, el 23 de junio, anunciaron las sanciones al Banco Financiero Internacional. También anunciaron sanciones a Antex, que es la comercializadora de las brigadas en Angola y Kenia, me parece, y puede ser otro país más por ahí de África. Una cosa que siempre se mantuvo así y raro que ellos han mantenido esas dos entidades. Las dos entidades se piensa son entidades de Gaesa, el conglomerado militar. Lo importante de estas sanciones son dos. Número uno, ya la amenaza en sí es suficiente para que los bancos que reciben los fondos tomen medidas, pero si no lo hacen, la aplicación es esencial. O sea, en realidad no sirve mucho anunciar sanciones sin aplicarlas. Y yo creo que aquí es lo que hay que ver qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos, porque hay dos vías en que se reciben estos fondos en Cuba, que yo sepa, ¿no? Número uno, que el país receptor de la misión deposita en una cuenta de la misión médica cubana los fondos que le paga a Cuba y esos fondos se trasladen a Cuba a una cuenta de la comercializadora de servicios médicos o de Antex en el Banco Financiero Internacional, o simplemente que hagan la transferencia directa al Banco Financiero Internacional, a la cuenta de la comercializadora de Antex. La otra vía es que en muchos países ya se obliga a los médicos, a los colaboradores de la salud, a abrir una cuenta de banco donde se les deposita su salario ahí y quieren darle la vuelta que les están pagando directamente, pero no es así. Esos colaboradores, como le llama Cuba, están obligados a remesar la mayor parte de su salario al Banco Financiero Internacional, a la cuenta de la comercializadora de Antex. O sea, les roban igual el dinero. Entonces, el banco local que recibe esos fondos, y tengo muchísimos ejemplos recientes, especialmente incluso con número de cuenta, Botswana, Bahamas, Jamaica, etcétera. Italia. Ese banco, si quiere seguir operando en el sistema financiero de Estados Unidos y en dólares, va a tener que cuidarse porque puede ser sancionado. Y eso sí es importante. Yo recibí recientemente, cuando digo recientemente, hace menos de una semana, el banco que tiene la cuenta del gobierno cubano, de la comercializadora de servicios médicos, en Italia. Según me cuentan los médicos que están allí en Italia, los obligan a mandar dinero a ese banco todos los meses. Y además de eso, no, esto no lo puedo afirmar o no lo pude comprobar de manera independiente, pero me dicen de que hay un colchón de dinero ahí, unos 16 millones de euros, eso fue lo que me dijeron, de esa misión y que eso no se toca. Entonces, que el régimen cubano no toca ese dinero y
es del dinero que les roban a los médicos, de su salario. Dicho sea, por supuesto que ya yo envié todo lo que tenía, se lo mandé al gobierno de los Estados Unidos para ver si hace algo con ese banco, porque se están siendo... Mira, esa información yo no la tenía de ese colchón. Es primera vez que yo escucho esto. Eso debe ser una persona que tiene un conocimiento directo de eso. Mm, Debe ser un tipo de resguardo de tener dinero en el exterior en euros, que supongo que son en euros, ¿no? Sí, Y por algo será. O sea, Cuba está buscándole la vuelta a darle, a evadir las sanciones. A lo mejor es una forma de hacerlo. Interesante. Anarela Grimal ha hecho un trabajo muy, muy bueno sobre Italia y está en contacto con varios médicos allá. una excelente amiga también y por supuesto a ella fue la primera persona a quien le mandé toda la información y le dije, mira, toma Sí, aquí, que por aquí puedes investigar más. Definitivamente el nivel de abuso, el nivel sí. de descaro de este régimen con los médicos y con los profesionales en general. Díaz Canel el 26 de julio hablaba de los indicadores que han caído y todas estas cosas. Y decía, bueno, pero inmediatamente después de eso tienes que decir dónde metiste los 70.000 millones de dólares, al menos, que según Cuba Siglo XXI se han robado del salario de estos médicos. María, el nivel de las misiones ha bajado bastante. Es con respecto, digamos, a los años de pandemia, por ejemplo, que fue en algún momento ellos estaban como más bollantes, ¿no? Tenían muchísimas misiones. Mira, durante la pandemia mandaron como 50 misiones de emergencia. Y ahí sí que hubo un incremento importante, además que les vendían medicamentos, insumos, como parte del acuerdo, ¿no? Yo creo que es difícil estimar realmente el grado de ingreso que vienen de las misiones. Yo creo que tiene un impacto y hay que seguir, porque esto es explotación y no es aceptable. Pero el impacto financiero de lo que estamos viendo, que es la respuesta a las sanciones de Estados Unidos, de sanciones de visa a los oficiales, que ha hecho que especialmente misiones en el Caribe se terminen o se cambien a directa, que son Guyana, Grenada, Jamaica. En el caso de Guatemala y Honduras no les están ofreciendo contratación directa, pero están terminando esas misiones y hay otras que vienen en camino. Son misiones más bien pequeñas, aunque las de Jamaica y Guatemala son más grandes, 400, 300 por ahí. Pero ellos han logrado bueno, se han quedado muchos, pero los que han regresado a Cuba, el mismo número aproximadamente, los están mandando a Gambia o a México. Entonces, Cuba ha sabido hasta el momento compensar por esos ingresos. Y además los ingresos también los hemos sobreestimado porque Cuba no da el detalle de qué viene exactamente de las misiones. A partir del 2018, Cuba empezó a dar una tabla de detalle de los servicios de exportación, que ahí caben las misiones médicas, pero ellos las engloban con misiones culturales, de deporte y de atención humana. O sea que es difícil. Si uno coge el 75% de ese número, es mucho menor de lo que alguna gente que no entiende los servicios de exportación ha reportado. Hoy día, si decimos que Cuba tiene 22.000 trabajadores de la salud exportados, que yo creo que sí, porque es el número que ellos dan, pero nosotros tenemos una tabla por país y más o menos cuadra. Lo que te sale, si tú le pones un número de $60.000 por persona al año, te sale 1.3 mil millones de dólares, que es mucho menos de los 5.000 que ellos reportan. ¿De dónde viene la otra suma? Mira, del turismo de salud en Cuba, que también se ha derrumbado a medida que se ha derrumbado el turismo en general, pero sigue operando. Y esas clínicas y hospitales, la Pradera y demás, tienen como 18 instalaciones para el turismo salud, tienen de todo y cobran en divisa, ¿no? Bueno, Entonces, Alina Rosales, la hija de Ulises Rosales del Toro, este señor que es eh, militar y amigo sí, íntimo de Raúl Castro y de Fidel Castro, ministro y todas estas cosas, y que ella está aquí en Estados Unidos. Ella trabajaba en una de estas clínicas en dólares, que una clínica de esta exclusiva, era anestesióloga en una de estas clínicas y hoy está viviendo aquí en Miami, que fue la que detuvo a ICE y luego liberó.
ser un ejemplo dentro de los Sí, muchos. sí, sí, no, no, yo he hecho bastante investigación de eso. Además he hablado con gente que ha estado ahí y que ha trabajado ahí hay de todo. No sé en este momento exactamente, ¿no? Tiene que haber bajado porque Cuba es un desastre a todo nivel y supongo que hay afectaciones, además que hay percepciones que no son afines a viajar a Cuba a recibir ningún servicio, pero igual, o sea, es difícil estimar eh, cuántos realmente se genera de las misiones médicas, pero sin duda ese rubro, los servicios de exportación de las brigadas en general, más grande que reporte a Cuba anualmente, ya por muchos años. O sea, además que ellos ahí cuelan agentes, logran votos en Naciones Unidas, tienen influencia en el gobierno, o sea, esto es más que el dinero. Entonces, además de explotación, hay que seguir atacándolos, pero tampoco hay que hacerse una película de que estamos acabando con esta trata. Es decir, algo que hemos estado investigando en los últimos días es el componente ideológico y de propaganda que suponen estas misiones. Hemos tenido acceso a un montón de información de cómo el régimen cubano obliga a los médicos, esos médicos que usted ve que están en otro lugar y que está el pobre pasando 1000 trabajos en la Sierra Mm. Tarahumara, aquí y allá. Bueno, ese médico está obligado a tuitear todos los días en Ujú. diferentes cuentas de Twitter, a compartir videos de Facebook y publicaciones de Facebook de la comercializadora de servicios médicos, de los jefes de misión del gobierno de Cuba, es decir, de Díaz-Canel y de Marrero y de toda esta gente. Y además de eso, están obligados a inflar las estadísticas. Esto es Ujú. algo que hemos hablado en algún momento, María, pero que no deja de sorprender, porque es Sí. la manera en la que los tratan, es la manera en la que Es los usan. sistemático, o sea, eso me lo han contado muchos en misiones en distintas partes del mundo y yo creo que el activismo en los medios sociales ha incrementado la presión en la medida en que ha incrementado la presión contraria, con las sanciones, con la propaganda, con la desinformación, con el derrumbe de la desinformación, vamos a decir, con la batalla nuestra. Ellos han aumentado, eso yo lo he percibido también. Hay más presión para que hagan posts diciendo que las misiones son grandiosas, etcétera. Porque eso es lo mismo, la represión en Cuba incrementa a medida que hay más problemas. Es lo mismo en las misiones. Es un aparato de propaganda que, bueno, yo creo que tampoco hay que inflar, digamos, su importancia, pero sí es importante. eh, y yo creo que por eso las sanciones es la única vía. Yo hace tiempo me di cuenta, la denuncia ya no sirve, los gobiernos no les importa, son socios y cómplices en esto porque se benefician de X o Y manera. Y también hay corrupción dentro de los gobiernos que reciben estas misiones. Eso es algo que en los últimos tiempos fue que yo lo descubrí, cuando yo no entendía cómo es posible que aquí haya médicos que se les esté pagando 5 veces más que recibe un médico en Kenia, o 2 veces más o 3 veces que en Guatemala y demás, porque los funcionarios que están en esto están recibiendo una comisión de parte de Cuba. Entonces, a veces es ideológico, pero a veces es simple y llanamente corrupción. Interesante eso que nos cuentas y bueno, definitivamente en el tema ideológico tenemos un montón de documentos y cosas que en algún momento vamos a sacar para exponer justamente cómo utilizan a los médicos y es lamentable, es decir, esta gente, imagínense, son personas a las que incluso les quitan el pasaporte, los tienen sometidos a todo tipo de presiones, que te vamos a ir para Cuba, que si no haces esto, los jefes le evalúan, en vez de evaluar cuántas consultas tienes a diario, no, cuántos posts de Facebook o de Twitter estás Así es. haciendo a favor del régimen cubano, no solamente de las misiones, es contra todos los que nos dedicamos a informar de la realidad cubana, a favor del régimen, yo sigo a Díaz-Canel, una cantidad de etiquetas y de tonterías, pero bueno, en algún momento Trágico. hablaremos de eso Lo y otro que está pasando es que la dictadura incluso deja sus tentáculos funcionando en los países en que se ha acabado la misión, como son Guyana, Jamaica, Grenada, están haciendo presión ante el gobierno, especialmente en Guyana, hay problemas en los pagos, no les están pagando, los están maltratando, porque hay gente dentro de los sistemas de salud y de esos gobiernos que están reaccionando a las presiones de Cuba, hay agentes colados ahí,
hay afiliación ideológica y hay gente que perdió ese dinero que recibía por mantener la misión ahí ilegalmente. Entonces Cuba todavía está ejerciendo esa influencia porque no quiere que funcione la contratación directa porque se le acaba el negocio. Porque Bueno, los países que realmente no necesiten estos médicos los pueden contratar directamente. en Guatemala, yo he recibido información, en Guatemala se quedaron un grupo importante de médicos cubanos. Lo que ha hecho la dictadura es comunicarse directamente con el gobierno de Guatemala, de acuerdo a lo que me cuentan estos médicos, para impedir de que estos médicos trabajen en el sistema público de salud. Y en Guatemala nosotros podemos apoyarlos con el derecho internacional, con gente dedicada a esto, ya hay contactos con el gobierno. Si ellos se atreven, yo creo que esto es muy importante denunciarlo públicamente porque tiene el efecto de protegerlos a ellos, curiosamente, en vez de exponerlos. Así que trabajemos sobre eso. Hay que sensibilizar a los gobiernos, incluyendo el de Guatemala, para que entiendan cuál es la realidad de estos médicos, que son excelentes profesionales, pero profesionales que están sometidos a una presión brutal por parte de una dictadura como la cubana. Y en Entonces, Guatemala los necesitan, o sea sí, que esa presión va a ayudar a que los contraten, porque Guatemala sí necesita cubrir esos espacios y ahora mismo están respondiendo a la presión de la dictadura. así es. Entonces, mil gracias, María Berlao. Gracias a todos también por la sintonía. Déjenos sus comentarios. Aquí siempre los leemos en Martín Noticias. Gracias, María. A ti.